tengo 18 punteos de 8 y la media está por esos punteos, así que me alegra muchísimo porque eso me da a mí la pauta de que algo captaron de la clase anterior. Como les decía y reitero, esto es una práctica que vamos a desarrollar normalmente cuando hacemos clases virtuales. Alguna vez estaremos empezando con este laboratorio a la hora puntual, como hemos ido siempre. Yo envío el laboratorio minutos antes, pero lo abrimos a la hora que iniciamos la clase y lo cerramos en el tiempo que estipulamos y ustedes tienen pues ya una forma comparativa para ver si efectivamente han ido aprendiendo o no o necesitan reforzar algo. Esta es una ayuda para ustedes, pero es voluntario y no representa absolutamente ninguna ponderación para sus exámenes siguientes. Pero bien, ya entrando un poquito en el tema, vamos a hablar hoy sobre dos temas o dos instituciones muy importantes dentro del ámbito del derecho procesal. Solamente quiero adelantarles a ustedes de que muchos de estos temas que estamos hablando, creo yo, y debieran de haber sido vistos por ustedes en algún momento en el curso de teoría del proceso. Sin embargo, pues esto ya va más relacionado al ámbito del derecho procesal civil, porque teoría del proceso pues es muy genérico, aunque muchas cosas que se ven en teoría del proceso es lo que voy a estar explicando el día de hoy. Igual vamos a estar tratando de abordar un tema de 45 minutos para dejar unos 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas que hay. Bien, la última sesión de clase o la primera sesión de clase hablamos de aspectos muy generales propios del Código Procesal Civil y del Derecho Procesal Civil y sus diferencias con derecho objetivo y subjetivo. Y en la última clase, sesión de clase, hablamos de los principios procesales que rigen realmente el proceso civil. Hoy voy a hablar tanto de la acción como de la pretensión para que entendamos realmente qué es esto ya en el ámbito procesal. Si alguien de ustedes tiene alguna duda en el transcurso de la explicación, no titube en decirlo para que yo efectivamente pues sepa que pues vamos a detener eso. Ok. Para empezar, es bien importante recordarles a ustedes y deberíamos de retrotraernos a la época primitiva, inclusive antes de que existiera el Estado. Ustedes saben que la única manera de resolver los conflictos, seguramente en la época en que no había quien administrar justicia, era simplemente hacerlo a través de la defensa o de la venganza. Es decir, la gente primitiva no había quien decidiera entre ellos cualquier controversia y entonces actuaban lógicamente a través de defenderse o de vengarse, tratando de resolver sus controversias entre ellas mismas. No había quien lo regulara. Esas cuestiones son los que nosotros hemos llamado como la autodefensa o la defensa privada o la venganza privada. Entonces, cuando no existía Estado, cuando no existían los organismos, ustedes ya saben, entre otros, fundamentalmente el organismo judicial, el mecanismo para solucionar conflictos era la ley del más fuerte. Y lógicamente era más fuerte, era seguramente quien resolvía su controversia y la ganaba. Con el transcurso de todo ese tiempo, lógicamente ya cuando surge el Estado, es importante solamente decirles a ustedes algo importante o fundamental. No les puedo decir si sea cierto o no, pero en algún momento lo leí yo, es que cuando el Estado se organiza, que ustedes saben que se organiza y surgen tres poderes fundamentales, realmente el Estado comenzó a organizarse solo a través, o se organizó a través solo de dos organismos. Por un lado, el organismo legislativo, o sea, un organismo que legislaba, que creaba normas de convivencia, que creaba las leyes, y un organismo ejecutivo que se encargaba de prestar los servicios, hacer carreteras, proporcionar alumbrado eléctrico, todas las necesidades de una población. Pero seguía aún el tema de la defensa o la venganza como un mecanismo de solución de esos conflictos. Entonces, ante esta situación, es que el requerimiento de la población de que no era factible resolver un conflicto cuando había fuerzas desiguales, pues aparentemente surge la necesidad de crear o de monopolizar el sistema de justicia. Y entonces aparece el organismo judicial. Entonces, en el Estado esos tres organismos tienen distintas funciones, pero lo que a nosotros nos interesa es el organismo judicial, porque el Estado a través de este organismo monopoliza el sistema de justicia.
Y aquella defensa que había antes, el mecanismo de la ley del más fuerte, donde ganaba el más fuerte, donde ya era la venganza o la defensa o la autotutela, el mecanismo de la solución de conflictos, el Estado viene y sustituye eso a través de lo que vamos a conocer como la jurisdicción. Es decir, la palabra jurisdicción es sencillamente esa facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Este va a ser un tema que vamos a abordar en la siguiente clase, por supuesto. En este momento pues, no vamos a ir, pero es importante hacerlo. Entonces, cuando había un conflicto o existe un conflicto, nosotros tenemos que recurrir ante el Estado. Ustedes saben que, por ejemplo, querer obtener venganza propia o utilizar la fuerza como un mecanismo para la solución de un conflicto, ahora está inclusive es tipificado en algún momento como un hecho delictivo. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir a cobrar una deuda utilizando un arma o presionando a alguien a la fuerza para que pague, o alguien que contraiga matrimonio a la fuerza. Eso puede constituir un delito o simplemente en algunos casos muy menores, pues una limitación a que eso sea legal. Entonces, los conflictos que surgen ya no se pueden resolver a través de la autodefensa, sino que ahora el Estado asume la facultad de administrar justicia, de decidir lo que quiere decidirse a través efectivamente de esa institución que nosotros llamamos como jurisdicción. Pero esa es la labor que desarrolla el Estado, monopoliza el sistema de justicia. Ahora, ¿cómo nosotros le damos movimiento a esa labor del Estado? Cuando una norma objetiva o sustantiva es violada en mi perjuicio, yo voy en mi automóvil, me choca mi carro, la otra persona no me quiere pagar, no lo puedo agarrar con un arma y obligarlo a pagar porque incurriría en un hecho delictivo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recurrir al Estado, quien asume esa tutela a través de los órganos correspondientes, que ustedes saben que son los tribunales, porque ellos ejercen jurisdicción, y le voy a pedir justicia. Ese acto de ir ante un juez, ese acto de ir a reclamar justicia, es lo que vamos a conocer nosotros como acción procesal. ¿Por qué es acción? Porque es movimiento. Cuando ustedes lleven a un tribunal, por ejemplo, una demanda, en ese momento el tribunal comienza a moverse. Recibe la demanda, la trasladan al secretario, el secretario la ve, hace un proyecto, el juez la recibe, el juez la firma, se manda un notificador, el notificador notifica, y entonces comienza a moverse el andamiaje de estatal. Pero ese acto que ustedes tienen de ir a pedir justicia, ese acto de ir a los tribunales a reclamar justicia, ese acto en que ustedes buscan la tutela de un derecho objetivo que les ha sido violado, es lo que vamos a conocer como acción procesal. Entonces, un actor, alguien interesado, puede ir a un juez utilizando su derecho de acción para ir a reclamar justicia. Nosotros, la acción en términos generales es movimiento, pero cuando esto se refiere al requerimiento que le hacemos al Estado para que nos dé justicia, vamos a llamarle acción procesal. Entonces, en simples palabras, la justicia se imparte a través del Estado por medio de lo que es la jurisdicción y surge o deviene del requerimiento que le hace el ciudadano a través de lo que es la acción. Entonces, el actor acciona, el ejecutante acciona y el Estado en el ejercicio de la jurisdicción resuelve, tramita y decide una controversia. Entonces, vamos a resumir el derecho de acción como una facultad o un derecho subjetivo que va a tener toda persona a recurrir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia y obtener tutela jurídica. ¿Qué estoy diciendo con esto? En la primera clase que hablamos con ustedes, les expliqué que era el derecho subjetivo. Y recuerden que el derecho subjetivo es el hacer o no hacer. Eso es lo que ustedes deciden. Entonces, ¿por qué la acción es un derecho subjetivo? Porque ustedes deciden si van o no van a los tribunales a reclamar justicia. Es un derecho subjetivo. Pero cuando lo ejercen es para ir ante un órgano jurisdiccional, reitero, ¿a qué? A que nos den justicia y que nos den una tutela. Queremos que se ha violado una disposición que nos ampara y queremos que se nos restituya en esa violación. Creemos que alguien no nos quiere entregar nuestro bien que le dimos en arrendamiento y no quiere pagar y vamos para que el tribunal nos lo entregue y nos lo devuelva, condenen costas o rentas. Sabemos que el padre no quiere dar alimentos, pese a que está obligado por ley, y recurrimos ante un juez a pedirle los alimentos.
queremos que el juez declare sus alimentos. Sucede que nos desapropiaron de nuestro bien y queremos que se nos restituya. Recurrimos a través del derecho de acción ante el juez para que él nos restituya. Nos chocaron el automóvil, no nos quieren pagar los daños, recurrimos ante un juez para que el juez ordene y condenen los daños y se nos puedan pagar los daños. Es importante simplemente adelantarles algo que tal vez no he podido decirles y que tuve que haber empezado con ello. Este es el mecanismo último y extremo cuando la controversia no la podemos resolver a través de una autocomposición. Porque el mecanismo que yo les puedo decir a ustedes que hay que tratar de utilizar es buscar una solución extrajudicial a la controversia. Por pedirle al inquilino que nos pague la renta, que no la pague y que se ocupe el bien, lo podemos hacer de forma extrajudicial, sin necesidad de recurrir ante un juez. Y lo mismo podemos pedir alimentos sin recurrir ante un juez o pedir que nos paguen los daños de un vidrio sin recurrir a un juez. Pero cuando esto se agota, cuando la posibilidad ya no existe, cuando hay una limitante a ese aspecto, es cuando nosotros recurrimos entonces ante el juez a través de nuestro derecho de acción procesal. Algunas teorías, yo no soy muy práctico, estoy hablando de teorías, pero voy a hablar de 3 teorías que explican la naturaleza jurídica de este derecho de acción. Hay una teoría que estima que el derecho de acción es un derecho concreto de obrar. En términos muy generales, esta teoría lo que dice es que el derecho de acción, para tener derecho de acción hay que tener el derecho. Para tener el derecho de acción hay que tener el derecho objetivo, debe estar de nuestra parte. Sin ese derecho nosotros no podríamos accionar. Quiero decir que si no tenemos el derecho, porque la ley no nos ampara desde ningún punto de vista, no deberíamos de tener el derecho de acción. Esa realmente es una teoría ya obsoleta, no funciona de esa manera, sino creo que en cierta forma la teoría siguiente, que la que establece que es un derecho abstracto de obrar, sería la más importante. Porque conforme a esta teoría, el derecho a acción lo van a tener ustedes aunque no tuvieran el derecho. Me refiero, vamos a poner 2 ejemplos en el primero. Si yo quisiera reclamar el derecho de propiedad de la luna, basado en la primera teoría, que es el derecho concreto, pues yo no tendría derecho a accionar, porque la luna sabemos que pues, no podría reclamarla. En este momento no hay una norma que me disponga que yo puedo ser dueño de la luna. De hecho, eso se sale del ámbito extraterritorial completamente. Contrario a eso, conforme a la siguiente teoría, esta que tengo en la pizarra, yo puedo ir a reclamar la luna. No hay ningún derecho que me ampare, pero yo tengo la posibilidad de ir a recorrer. Por ahí va más o menos la teoría actual, la práctica actual, en relación a que usted puede ir a accionar aunque usted no estuviera basado en el derecho. Yo he visto demandas muy antiguas donde se ha reclamado el derecho a cambiarse de sexo. Ustedes busquen el Código Civil si existe realmente alguna disposición que diga que se puede hacer. No la hay, sin embargo, tiene la posibilidad de hacerlo aunque el derecho objetivo no exista. Y reitero, también han habido otras clases de acciones de esa naturaleza. Y hay una teoría que establece que la acción es completamente un derecho autónomo. No tiene que ver nada el derecho o la obligación con la acción, son derechos autónomos y por consiguiente puede promoverse sin necesidad de eso. Y una cosa no deviene de la otra. Pero bien, estas son teorías simplemente para que ustedes conozcan un poco la naturaleza jurídica de este derecho de acción. Vamos a definir el derecho de acción desde 2 puntos de vista. Primero, la Real Academia Española, pues dice que lo que es el derecho de acción no es ni más ni menos que pedir alguna cosa en juicio y modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo justicia lo que es nuestro o se nos debe. Y lo que yo les he dicho, que creo que es la definición más sencilla y más práctica, que es un derecho subjetivo que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional para reclamarles justicia. La torre de tribunales, los tribunales civiles, los tribunales de familia, todos. Yo se los ubico, los tribunales civiles están en la 6ª Avenida, entre 12 y 13 calle de la zona 9. Los tribunales de familia están allá en el edificio Luque, en la zona 1. Están abiertos a ustedes para que ustedes cuando quieran puedan ejercer su derecho de acción. Ir y reclamar justicia. ¿Cuáles son los presupuestos del derecho de acción? Porque hay ciertos presupuestos sin los cuales el derecho de acción no podría funcionar.
Vamos a estar hablando de tres derechos, tres supuestos. Primero, que haya un derecho objetivo. O sea, ustedes van a ir a pedir, van a ir a ejercer su derecho de acción, porque a criterio de ustedes hay una norma que los cubre, los defiende, y se ha violado en una norma en el ámbito sustantivo, Código Civil, por ejemplo, y que se ha violado. Ustedes saben que el Código Civil permite dar un préstamo en dinero, se llama un mutuo, donde el deudor está obligado a devolver. Ustedes dieron un mutuo y el deudor no se los ha devuelto. Hay una norma que los ampara, ustedes recurren a reclamar justicia. Hay una norma en el Código Civil que dice que el divorcio se puede solicitar por infidelidad de un cónyuge sobre el otro. Pues un cónyuge es infiel y el otro tiene derecho de ir a reclamar justicia porque hay una norma objetiva que lo ampara. Entonces, así vamos encontrando. Entonces, existe un derecho objetivo previamente establecido en la norma y que se ha violado como un presupuesto para ir a ejercer la acción. Insisto, podemos ir a ejercer una acción sin tener un derecho fundado o objetivo, pero ya llevamos la idea de que esa acción no va a prosperar porque no está basado en una norma que haya sido violada. Y como sabemos también que conforme al principio de legalidad podemos hacer lo que la ley no prohíbe, si no está establecido en la ley, pues no está prohibido. Otro de los supuestos para la acción, ténganlo muy presente, mis estimados amigos, es que hay una legitimación para obrar. ¿Qué significa? Este tema es bien importante, pues lo vamos a utilizar cuando hablemos de las defensas, los medios de defensa. Legitimar es tener, valga la redundancia, la característica de ser el titular del derecho. Vamos a ver, dos cónyuges se quieren divorciar. ¿Quiénes tienen el derecho de divorciarse? Los cónyuges, nadie más. Una persona dueña de un vehículo, le chocaron el carro, ¿quién tiene derecho a cobrar los daños? El dueño del vehículo, nadie más. Un hijo no le paga alimentos, el que tiene el derecho a pedir los alimentos es el hijo, directamente al padre. Entonces la legitimación es tanto el derecho que tiene alguien muy establecido, la legitimidad para hacerlo y la legitimidad del sujeto pasivo. Yo, mi divorcio, tengo que pedírselo a mi esposa, no se lo puede ir a mi suegra. Mi suegra no puede ir a pedir el divorcio como que fuera para ella. O sea, hay que tener una legitimidad. El propietario de un vehículo puede cobrar los daños, no el piloto del vehículo. El que iba manejando el carro y no es el dueño no puede ir a cobrar daños de su carro porque no es de él. Eso es falta de legitimidad. Entonces hay que tener esa legitimidad, hay que tener ese presupuesto que nos permite a nosotros poder ir a reclamar algo que nos corresponde. Recuérdense que estamos hablando de temas privados. Recuérdense que el derecho civil es privado. Hay un acreedor y un deudor. Usted le va a ir a cobrar a su deudor, no al papá del deudor, no al tío del deudor. Ah, es que él tiene más dinero, sí, pero no fue el que le dio el dinero. Entonces usted tiene que ir directamente con la persona, como vamos a conocerlo más adelante, que está debidamente legitimada para comparecer. Entonces, el primer elemento de la acción procesal es que esté basado en una norma objetiva que sea violado. Segundo elemento, que tengan ustedes la legitimidad para poder ejercer la acción en contra del que está legitimado para responder de ella. No podemos irnos por otro lado. Y un tercer presupuesto que tiene que haber un interés procesal. El artículo 51 del Código Procesal Civil, por ejemplo, dice que para plantear una demanda hay que tener interés en la misma. Lógicamente no voy a plantear una demanda si no tengo interés. Debo tener legitimidad, tiene que haber un interés. Esos son tres presupuestos importantes para hablar de un derecho de acción. Si ustedes no están basados en un derecho objetivo, ya van mal sobre el derecho objetivo. Si no están legitimados, no pueden ejercer su derecho de acción. Y si no tienen interés, pues igualmente. Entonces, esos son supuestos importantes en ese derecho. Bueno, y hay un cuarto que se me estaba pasando por alto, que hay que identificar la acción. Vamos a aprender nosotros que tenemos que identificar qué acción es la que estamos promoviendo, porque de eso también depende competencia de juez. Nosotros debemos de promover, por ejemplo, vamos a empezar una acción de desocupación, una acción de alimentos, una acción de reivindicación de la propiedad, y van a ver, cuando ya hablemos de los juicios en particular, que debemos de promover un juicio oral, por ejemplo, de fijación de alimentos, o un juicio oral de reducción de alimentos, o un juicio oral de menor cuantía, o un juicio oral de divorcio, o un juicio oral de ínfima cuantía. Tenemos que identificar a qué acción. Hay distintas clases de acción, como vamos a ver en un momento, pero tenemos que identificarla.
Hablando de eso, de la clasificación de las acciones, vamos a encontrar distintas clasificaciones que también me voy a permitir explicar. Primero, hablemoslo por el sujeto que ejercita la acción. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, dos clases de acciones. Depende del interés que se pretenda. Van a ser acciones públicas y privadas. La característica de pública es que es como de acción popular. Y privada es porque solo se refiere a dos personas en particular. Normalmente las normas de derecho civil son privadas, no son públicas. Pero hay algunos casos en los cuales la acción sí puede ser pública. Entonces, vamos a explicar que la acción va a ser pública cuando, aunque hay una norma civil, insisto, de orden privado, esto afecta al interés público. Vamos a encontrar, por dar algún ejemplo, que la declaratoria de incapacidad o la declaratoria de interdicción, que regula el Código Procesal Civil, no solo la puede reclamar un pariente del incapaz, la puede pedir la Procuraduría General de la Nación, porque es de interés público. Y, por ejemplo, van a ver ustedes el otro semestre, cuando hablemos de un juicio interdicto de obra peligrosa, que cuando hay una obra que es peligrosa, no solo la persona vecina va a ir a reclamar porque es de acción popular, cualquier persona puede ir a reclamar y a plantear la acción, pero normalmente la acción es privada. Reitero, un divorcio, cónyuges, una compraventa, comprador y vendedor, una hipoteca, acreedor hipotecario, deudor hipotecario, una reivindicación de la propiedad, el poseedor y la persona que detienta la posesión, una reivindicación de un juicio de desocupación, quien dio el bien y la persona que lo tiene. No podemos irnos más lejos de eso. Pero, por ejemplo, una obra peligrosa, la construcción de una fábrica que puede ocasionar daño, puede ser planteada por cualquier persona porque hay un interés público. Entonces van a ver, la acción es pública cuando hay el ejercicio faculta a cualquier órgano del Estado, inclusive a cualquier persona. Y la acción pues, va a ser privada cuando ese ejercicio solo está reservado con exclusividad al titular del interés protegido. En eso estamos hablando del propietario, en el caso de la propiedad, del alimentista en el caso de los alimentos, del divorcio en el caso del cónyuge. ¿Ok? Otra de las clasificaciones de las acciones es aquella que lo divide por el derecho sustancial que da origen o materia sobre la cual recae. Si alguna vez a ustedes les preguntan en su examen privado qué clases de derechos tienen ustedes, la realidad es que los derechos que nosotros tenemos son dos. No hablemos de derechos humanos, porque los derechos humanos se salen de este ámbito que estamos hablando de derecho civil. Claro que todos tenemos derechos humanos. La Constitución política la regula como derechos fundamentales. Estos son los que dice la Constitución. Derecho a la vida, por ejemplo. Pero en el ámbito del derecho civil nosotros tenemos derechos reales y derechos personales. Yo estoy casi seguro, no lo puedo hacer hoy, lo voy a hacer en una clase presencial para la siguiente semana, que alguno de ustedes me diga que es un derecho real. Y les voy a poner un ejemplo. Pero el derecho real no es ni más ni menos que el poder que tenemos nosotros sobre nuestros bienes. Este celular que yo les pongo a la vista a ustedes es de mi propiedad. Eso quiere decir que soy propietario. Y este es un derecho real. Dentro de los derechos reales del libro segundo del Código Procesal Civil, la propiedad es uno de los derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, son derechos reales. Insisto, cuando estemos en forma personal, quisiera hablar un poco más de esto, porque estoy casi seguro, con todo el respeto de ustedes, que ustedes no saben que son derechos reales. Y los derechos personales se caracterizan porque hay una relación vinculante entre una persona llamada acreedor y un deudor. Son las obligaciones. Entonces, el tema de las obligaciones está en el libro quinto del Código Civil, y ahí ustedes sabrán quién es un acreedor, quién es un deudor, y cuáles son las clases de obligaciones, cómo se inician las obligaciones, cómo se cambian las obligaciones, cómo se extinguen las obligaciones, cómo surgen las obligaciones. Todo eso está en ese libro quinto. Entonces, cuando la acción se refiere a un bien inmueble o bien mueble, estamos peleando un bien mueble, bien inmueble, propiedad, usufructo, uso, la acción se llama acción real. Y cuando es simplemente una obligación de una persona determinada llamada deudor, es una acción personal. Pero bueno, sobre eso, insisto, podremos hablar más detenidamente.
Pero aquí les dejo algún resumen. La acción es real cuando la misma se ejercita siendo el objeto de la controversia un bien, ya sea mueble o inmueble, sobre la cual el actor reclama un derecho real. Y la acción va a ser personal cuando el sujeto determinado exige a otro determinado la efectividad de una obligación personal, que puede ser un dar, hacer o un no hacer. Recuerden que en eso son las obligaciones. Voy a hacer una aclaración, perdón, algo antes que se me va a olvidar, solo para aquellos, este resumen que estoy pasando en este momento por esta vía que están viendo ustedes, para los que tienen mi libro, puedan tener el libro o lo que sea, o puedan pedir a un amigo para hacerlo, al final de este tema aparece un código QR y esto es lo que van a encontrar ustedes. Bueno, en casi todos los temas del libro, al final de cada tema aparece un código QR con un resumen como este. Ustedes lo pueden leer en el libro y lo pueden resumir a través. Ya está puesto en el código QR y ahí ustedes pueden verlo para efectos de estudio, para efectos de recordatorio, para efectos de hacer el tema un poco más rápido si ustedes quieren. Pero aclaro esto por aquello de que alguien quiera saber de estas cuestiones. Vamos a encontrar también una acción rescisoria que se hace cuando nosotros queremos pedir la rescisión de un contrato. Vamos a ver el próximo semestre la rescisión de los contratos en juicio sumario. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuándo es una rescisión, porque la acción es rescisoria. Y vamos a encontrar también acciones resolutorias, que se caracterizan no porque va a haber la rescisión. La rescisión de un contrato surge por el incumplimiento por parte de una de las personas del contrato, en general. Y la resolución se da cuando existe una circunstancia que permite resolver el contrato. Por ejemplo, si alguien está obligado a pagar la renta y no la paga, eso permite declarar la acción resolutoria y pedir la resolución del contrato, que ambas cosas son la terminación, tanto la acción rescisoria como la acción resolutoria. Son acciones resolutorias, acciones rescisorias. También tenemos una clasificación que divide las acciones dependiendo de su clase. De esto hablamos un poquito ya en nuestros resúmenes interiores, cuando expliqué que hay procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. El proceso de conocimiento conlleva una acción de conocimiento y una sentencia de conocimiento. El proceso de conocimiento, vamos a explicarlo, reitero, con más profundidad en el transcurso de todo el año, ¿verdad? Porque esto es lo que más nos va a llevar. Pero en una acción de conocimiento, lo que se pretende en una sentencia es declarar un derecho controvertido. O que haya una sentencia de condena o una sentencia, un derecho controvertido. O una sentencia declarativa o una sentencia constitutiva, me explico. En el juicio conocimiento, como su nombre lo indica, reitero, esto lo vamos a repetir, tenemos que verlo más con más profundidad, pero yo solo estoy explicando la acción de conocimiento. El juez hace un verdadero juicio. El juez no sabe quién tiene la razón. En una acción de conocimiento, por eso dice su nombre, el juez debe conocer, al juez se le debe probar, al juez se le debe mostrar. Un juicio de divorcio es una acción de conocimiento, un juicio de desocupación es una acción de conocimiento, un juicio de alimentos es una acción de conocimiento. Algunas son declarativas, otras son constitutivas y otras son de condena. Es declarativa cuando se hace una mera declaración. Por ejemplo, es declarativa cuando existe una controversia sobre quién es el propietario y el juez decide quién es el propietario. Es una mera declaración. Una acción constitutiva es cuando crea una situación nueva, distinta, que no existía. Aquel que era casado se convierte en soltero, aquel que era soltero lo convierten en unido de hecho, aquel que no era padre lo convierten en padre, aquel que no era deudor, esa es una sentencia constitutiva. Y hay unas sentencias de condena donde se fija una prestación de dar, hacer o no hacer, donde un juez en una sentencia condena a alguien a dar algo, a hacer algo o no hacer algo. Eso, insisto, vamos a explicarlo más detenidamente y más a fondo en el transcurso de todo este semestre. Las acciones de ejecución, también ya las expliqué muy brevemente cuando les dije que en una acción de ejecución, lo que hay en una acción de ejecución, lo que hay es un derecho ya previamente establecido. En una acción de ejecución ya hay un título que establece quién es el deudor y que no ha cumplido y por ende planteamos la acción para que cumpla forzosamente.
reitero, también vamos a estar hablando de esta clase de acción en su oportunidad, seguramente. Y por último, en esta parte, vamos a hablar de una acción cautelar, que es una medida de garantía para satisfacer las resultas de un juicio futuro. Una acción cautelar lo que busca realmente es garantizar el resultado o las resultas de un juicio. Cuando ustedes van a plantear una demanda ordinaria, necesitan, si sale una sentencia de condena, que el deudor les pueda pagar y por ende pueden pedir una garantía previa, plantear una diligencia previa, una medida cautelar. Para eso sirven. También de esto vamos a estar hablando oportunamente. Denme un segundito, por favor, les voy a pedir que me den un minuto de su tiempo. Sucede que estoy viendo que ya casi me estoy quedando sin corriente, solo déjenme hacer una conexión a mi computadora para no quedarme a la mitad. Denme 30 segundos, por favor. Muy bien, perdonen esto. Antes de que me vaya a quedar en el aire y me vaya a quedar sin la posibilidad de poder seguir explicándoles a ustedes. Y por último, bueno, no sé si es lo último, pero estamos hablando de la acción, vamos a tener también por el tipo de sentencia, era lo que hablaba hace unos minutos, una sentencia declarativa, constitutiva o de condena. Oportunamente las vamos a explicar, pero yo les decía que la declarativa lo que pretende es reafirmar un derecho. Dos personas pelean entre la propietaria, el juez dice quién es. La constitutiva se crea algo nuevo que no existía. El que era casado lo convierte en soltero en un divorcio. El que era soltero lo convierte en unido de hecho en un juicio de unión de hecho. El que no era padre lo convierten en padre en un juicio de paternidad. O aquel que lo era también lo declara que no lo es en un juicio de paternidad. Entonces, esas son las sentencias constitutivas y las sentencias de condena conllevan la fijación de una obligación de dar. Se condena a pagar 100,000 quetzales, se condena a entregar un vehículo, se condena a levantar una pared, se condena a no levantar algo. Eso es una sentencia de condena que conlleva una obligación de dar, hacer o no hacer. Pero de eso vamos a estar hablando en muchas formas. Acá regresamos a lo que acabo de explicar, solo para efecto de resumen. La declaratoria se pretende dar certeza a un hecho nada más. La constitutiva crea algo nuevo, constituye algo nuevo, modifica algo que estaba. Y la sentencia de acción de condena, pues tiene por objeto determinar una obligación, imponer un dar, hacer o no hacer. ¿Qué elementos vamos a encontrar en la acción? Solo regresemos a recordar que la acción es el derecho subjetivo que tengo de ir a acudir a los órganos de justicia a reclamar justicia. Entonces, imagínense ustedes tener que hacer una demanda porque no les pagaron una deuda verbal, porque no les quieren desocupar su bien, porque no los quieren dejar pasar por una salida para una servidumbre de paso y ustedes tienen que hacer una demanda y tienen que ir a los tribunales. ¿Qué elementos funcionan en ese derecho de acción? Para empezar, pues vamos a tener los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que actúan en el derecho de acción? El sujeto activo, que es el actor o ejecutante, depende que es un juicio de ejecución. Ojo, el derecho de acción le corresponde directamente al sujeto activo. Ojalá, el demandado no está accionando, aclaro, ¿verdad? Ténganlo muy presente para el futuro. Ustedes demandan a B, el accionante son ustedes. B es el que se va a defender, él no es accionante. El derecho de acción lo están ejerciendo ustedes.
porque son ustedes los que han ido a presentar su demanda, entonces son los accionantes. En un juicio de conocimiento, los actores, y en un juicio de ejecución, los ejecutantes. Así funciona en el caso este. Estos son los sujetos. La causa, hay una razón por la cual ustedes van a promover la acción. Esto es, lógicamente, una relación jurídica que está establecida en ley y que se ha violado. ¿Cuál es la causa para ir a pedir un divorcio? Por causa determinada la existencia de una causal. ¿Cuál es la causa o la causa para ir a pedir la reivindicación de la propiedad? Porque se nos ha desapoderado de la propiedad. ¿Cuál es la causa para pedir un juicio de daños? Pues porque se nos ocasionaron y no nos han querido restituir los daños. Esa es la causa. Hay una violación a esa norma objetiva, un hecho que es contrario a derecho. Esa es la causa. Y el tercer elemento, pues el objeto de la acción. Este es ni más ni menos que la pretensión. Yo, Mario Gordillo, voy a ir a pedir alimentos a mi esposa. Sujeto, Mario Gordillo, accionante, actor. La causa, pues no tengo limitaciones, yo puedo trabajar, estoy casado, la ley dice que mi esposa está obligada a darme alimentos y no me los ha querido dar, esa es la causa. ¿Y qué pretendo? ¿Cuál es mi pretensión? Que en sentencia se le fije una cantidad de dinero que me tiene que dar mensualmente en concepto de alimentos. Veamos otro juicio X, pensemos en un juicio de interdicto. Oportunamente te voy a explicar cuáles son los interdictos, pero pensemos en alguien que nos alteró en nuestros linderos. Pensemos que cuando nosotros llegamos a su terrenito que teníamos en el interior, sucede que el vecino se metió dentro de nuestros linderos 2 metros y construyó dentro de nuestros linderos. Y la ley regula que es propiedad privada, no nos pueden invadir. Hay un procedimiento para pedir que se regrese a donde estaba. Si ya construía, que vote la construcción. Entonces, el sujeto van a ser ustedes, voy a ser yo, que voy a ir a reclamar justicia, planteando eso. La causa se introdujeron dentro de nuestra propiedad, violando nuestro derecho de propiedad, quitándonos una parte, no es todo, sino una parte, 2 metros de nuestra propiedad. Y pretendemos que se nos devuelva eso. Eso es el objeto. Entonces, reitero, los supuestos es el sujeto primero, luego de eso la causa y de último el objeto, la pretensión, de la cual me voy a referir más adelante. ¿Qué es la pretensión? Pues ya vimos que es el objeto de la acción, pero solo así no lo vamos a querer. La pretensión es lo que nosotros, la tutela jurídica que nosotros buscamos a través de la acción. Nosotros presentamos una demanda porque queremos algo. Planteamos una demanda de divorcio porque queremos que ya haya divorcio. Planteamos una demanda de alimentos porque queremos que se fije alimentos. Planteamos una demanda pidiendo la nulidad de un negocio jurídico porque queremos que se declare nulo ese negocio jurídico. Planteamos una demanda porque alguien no nos paga una deuda que verbalmente le entregamos 2,000 quetzales. Lo que queremos es que se le condene a pagar esos 2,000 quetzales. Eso es lo que nosotros buscamos a través de la pretensión. Entonces, la pretensión es aquel derecho que nosotros creemos que tenemos y queremos que el juez nos declare frente al adversario. Yo creo que mi esposa me tiene que dar alimentos y recurro a través de la acción pretendiendo que me dé alimentos. Creo que tengo ese derecho y quiero que el juez lo declare. Ustedes en algún momento, eso se sale del ámbito civil, pero en algún momento ustedes van a estar en contra de una decisión mía en un su examen y entonces ustedes creen que tienen el derecho de tener más nota y entonces tendrán que ver qué hacen para promover, pretenden que se les cambie lo que sea. Lo estoy simplificando un ejemplo cotidiano que no tiene nada que ver con esto, pero es lo que ustedes pretenden, lo que ustedes quieren. Por eso se llama pretensión. Entonces no es ni más ni menos que un derecho que ustedes creen tener y que quieren que se declare. Pero en el caso de la acción, quiere que lo declare un juez y se lo declare frente al adversario. Entonces, eso es la pretensión, una declaración de voluntad. Normalmente lo van a hacer ustedes cuando hagan sus memoriales y sus demandas en una petición que se llama petición de fondo. La petición última de un memorial es su pretensión.
Ustedes le van a pedir al juez cuando presenten una demanda X en la petición final de sentencia que condene y que dé una sentencia en ese sentido. No se me vienen muchas cuestiones a la mente, pero pensemos en una impugnación de un testamento. Pense que usted promueve un testamento. Ustedes deducen que el testamento está firmado no por el testador, sino está firmado hay una firma falsa y ustedes están impugnando de falsedad. ¿Qué pretenden? Que el testamento se declare falso. Y seguramente que se certifique lo conducente contra quien fueron el falsificado. Se me ocurre. ¿Qué sucede? Si el cliente de ustedes, que recurrió con ustedes, sucede que lo casaron a la fuerza, obligado, un día antes y llega con ustedes a decirle, mire, hay un matrimonio ahí que fue a la fuerza. Ustedes leen la ley, ven que hay una violación y ustedes pretenden que el matrimonio se declare nulo. Y entonces ustedes van a plantear una petición para que la sentencia se declare nulo. Eso es la pretensión. Va en la petición de fondo y a través de ello pretendemos que el juez, insisto, declare un derecho a nuestro favor y se subordine al del contrario. No es lo mismo acción que pretensión. La acción es un derecho subjetivo para ir a los tribunales y la pretensión pues es el objeto de la misma, como ya vimos hace unos minutos. ¿Qué clases de pretensión podemos encontrar nosotros en nuestro proceso civil? Puede haber una pretensión extraprocesal y una procesal. Si a ustedes les chocaron su carro, pretenden que se los arreglen, ¿qué tienen que hacer? Pues pedirle al que les chocó que se lo arreglen extraprocesalmente, no yendo a los tribunales. Es una pretensión. Si yo presté dinero y no me lo pagan, yo llamo al deudor pidiendo que me paguen. Estoy haciendo una pretensión. Pero esta es extraprocesal. No nos interesa mucho para efectos de nuestro estudio. Nos interesa más la procesal, la que va incluida en nuestra demanda, la que está promovida en la acción que estamos promoviendo nosotros. Esa es la que a nosotros nos interesa. Como decía hace unos minutos, la extraprocesal es el derecho que tiene un acreedor de exigir a alguien sin la intervención adicional. Esa es la extraprocesal. Y va a ser procesal cuando ya la misma la ejercemos ante el órgano de la jurisdicción, ante el juez. ¿Qué elementos vamos a encontrar en relación a la pretensión? Todos estos aspectos nos van a servir, mis estimados amigos, porque así vamos a ir entendiendo poco a poco cuando vamos leyendo nuestra ley. Cuando hablemos de sujeto activo, sujeto pasivo, hablemos de demanda, hablemos de peticiones de fondo, etcétera, etcétera. Bueno, el primer elemento es el elemento subjetivo en la pretensión. Vamos a encontrar un órgano jurisdiccional, un juez, que es a quien le formulamos la pretensión. Al juez le pedimos que declare el divorcio, al juez le pedimos que condene a alguien a pagar X cantidad de dinero por algo, al juez le pedimos que declare nulo un negocio jurídico, al juez le pedimos que declare falso. El juez es un elemento subjetivo de la pretensión. Luego el sujeto activo, que ustedes ya saben, lo explicaban en una clase anterior verbal, que es quien formula la pretensión. Tiene que tener unos requisitos, debe de tener capacidad, no puede ir cualquier persona a ejercer la pretensión porque es necesario tener la capacidad, hay que tener legitimidad, que acabo de explicarla, es decir, debe ser el sujeto titular del derecho. Y por supuesto tiene que explicar las razones, una postura. Y el otro último elemento de los sujetos subjetivos es el sujeto pasivo, es contra quien se formula la pretensión, la persona del demandado. Entonces aquí está el juez y las dos partes, el sujeto activo, el actor, sujeto pasivo, el demandado. El juez a quien se le pide, se le formula la pretensión, el sujeto activo que la formula, el sujeto pasivo contra quien se formula esa pretensión. ¿Cuál va a ser el objeto de la pretensión? Pues es la materia sobre la cual va a recaer. La doctrina dice, y esto es importante también resaltar, que primero debe ser posible, tanto física como moralmente. O sea, la pretensión debe ser posible.
algo imposible, no podemos ponerlo como objeto de la pretensión. Regresamos al tema de la luna, a menos que sea imposible en este momento, posible en este momento, pero en este momento lo consideramos imposible, ¿verdad? Pero tiene que ser posible la pretensión, debe ser idóneo, debe tramitarse en el proceso que corresponde. Yo les decía, son de broma, que cuando ustedes van a escoger un proceso hay que ser del Team Marín de Ospingway. No es cierto, ¿verdad? Era son de broma. Ustedes tienen que escoger el proceso idóneo. Ustedes no pueden plantear un divorcio a través de un juicio sumario, porque no es el proceso específico. Entonces, la pretensión no va a prosperar. Tiene que ser el mecanismo. Y tiene que estar basado en un derecho. Tiene que haber una causa justificativa para promoverlo. Entonces tiene que haber una legitimación, tiene que estar ese derecho establecido y violado para que nosotros realmente pueda pensarse en una pretensión que va a ser posible y va a ser idónea y va a tener causa justificativa. Por último, mis estimadas amigas y amigos, nos encontramos con la acumulación de pretensiones. Yo puedo plantear distintas pretensiones. Vamos a pensar, el divorcio me sirve para dar un poco el ejemplo de esto. A mí me interesa divorciarme. También me interesa que mis hijos menores de edad queden bajo mi guarda. También me interesa que mi esposa me dé alimentos a mí. Ahí hay 3 pretensiones. Y les digo, podría plantearlas por separado. Para plantear un divorcio tendría que plantear un juicio oral de divorcio. Para plantear un juicio de guarda y cuidado de mis hijos menores, un juicio oral de guarda y cuidado. Y para plantear el juicio de alimentos, pues un juicio oral de alimentos. Yo tengo esa facultad. Pero la ley me permite, por voluntad propia, ejercerlas todas en un juicio, porque tienen relación. Entonces yo puedo plantear el divorcio, pedir la guarda de mis hijos y pedir los alimentos. Entonces eso se llama acumulación de pretensiones, porque no es solo una pretensión, sino varias pretensiones que incluyo yo dentro del proceso. Esto es por economía procesal, es para evitar gastos innecesarios, esto es para que el sistema de justicia no trabaje de más, pero tiene sus razones de ser. Y eso se llama acumulación de pretensiones. Vamos a encontrar en algún momento acumulación de acciones, que es otra cosa distinta, que lo vamos a hablar en otro momento, pero ahorita en este momento se llama acumulación de pretensiones cuando 2 o más pretensiones se formulan en una misma demanda. Bueno, esto es lo que tengo que hablar de estas instituciones, acción y pretensión. Vamos a estar tocando muchísimo. Nosotros vamos a llegar en algún momento, mis estimados amigos, a hablar de la demanda. Yo les voy a hablar a ustedes en qué momento se inicia la acción, cuál es la pretensión, qué clases de acción son. Cuando yo formule la demanda, les voy a decir si esta es una acción ejecutiva o es una acción de conocimiento, si es una acción pública o es una acción de carácter privado, si es una acción personal o es una acción real. Y vamos a estar hablando también de las pretensiones. Todo esto va a ser motivo, yo insisto, estoy dando las bases para que ustedes en las futuras sesiones pues tengan un mejor conocimiento sobre este tema. Y ahí, pues, a ustedes los dejo en el uso de la palabra para que hagan alguna de las preguntas. Puede ser de la clase de hoy, de las clases anteriores, puede ser del laboratorio que les trasladé. Bueno, ustedes me dicen lo que quieran preguntar. Reitero mi satisfacción a que un buen porcentaje, la mayoría de los que respondieron el laboratorio, están entre los 7 y 10 puntos, y para mí eso es importante porque me da la pauta que entendieron mucho el tema de los principios procesales. Si es posible, haremos uno el día jueves sobre acción y pretensión. El jueves creo que vamos a hablar un poco de la jurisdicción y la competencia, un tema importantísimo en el ámbito nuestro, y lo primero que vamos a tratar de entrar ya en el ámbito práctico para que lo entendamos, pero hoy por hoy, pues estos son los 2 temas que tenía programados para este día, y si ustedes me quieren preguntar, pues mucho gusto. Jocelyn me pregunta, si lo puede hacer verbal, pues no hay ningún problema, pero Jocelyn me pregunta el título de mi libro. Este libro es el que yo se los enseñé a ustedes. Este libro se llama Introducción al Estudio del Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Pero por favor, Jocelyn, sepan que esto no es obligatorio comprarlo, es opcional. La compra del libro no les aseguro ganar la clase,
o la no compra del libro tampoco les dice que le van a perder. Lo que les puedo decir, eso sí, como la cuestión es que este libro no solo va a servir para esta clase y la otra, el otro semestre, sino diría yo que les va a servir más que todo para su examen técnico profesional. Mi objetivo, lo dije en la primera sesión de clase, es que cuando ustedes terminen mi curso, pues no vayan mal eh, en relación a esta clase. Como siento que van en civil 1, 2, 3 y 4, yo siento que les falta, o por lo menos creo que tal vez no han tenido ustedes todavía la confianza para desatarse. Esperamos que así sea, pero yo seguiré preguntando en todas estas sesiones. Me pregunta Jocelyn el valor del libro. Quiero decirles que su servidor solo lo vendemos en 250 quetzales. Los distribuidores tienen un precio similar o mayor a ese precio. Lo pueden encontrar en Sofos, aquí en la zona 10. Lo pueden encontrar en la librería jurídica que esté frente a Finanza. Lo pueden encontrar con las señoras que venden libros en la facultad. Hay algunas librerías en línea que también ya lo tienen. Bueno, hay muchos mecanismos para poderlo comprar, pero no como una obligación, sino como un auxiliar para ustedes en estos cursos. No sé si hay una pregunta que quieran hacer, por favor. Me pregunta el link de asistencia, Jennifer. No, ya dije también en la primera clase que el que quiera viene, que no. Ni se vayan a preocupar. Si ustedes no quieren, no reciban la clase. Yo no voy a tomar en cuenta si vinieron o no vinieron. Esto no va a ser un agravante, un atenuante para su nota de examen final. Esta es una clase que costará, sin mucho, 40 centavos de lo que ustedes paguen en la universidad, sin mucho, 40 centavos, y tienen libertad de venir a recibirla o no. Yo creo que tienen el privilegio de estar en una universidad estatal donde no se paga mayor que nada para efectuar esto. Entonces, tienen toda la libertad. Gire, por favor. ¿Le escucho? Buenas tardes, licenciado. Lo escucho, perdón, sí. Me quedo con una duda en las partes de las clases, tipos de clases de proceso en la acción. Había mencionado la acción cautelar y la opción de condena, pero yo no sé si apunté mal, que era una obligación de dar, hacer y no hacer, pero tanto en condena como cautelar creo que usted dijo lo mismo, no sé. No. Cuando hablé de condena, no hablé de cautelar, hablé de condena declarativa y constitutiva. Es declarativa cuando hace una mera declaración. Hay dos personas que pelean la propiedad, pues dice quién es. Hay constitutiva cuando constituye una situación nueva. El que era casado lo vuelve soltero, el que era unido lo vuelve soltero, el que no era lo vuelve unido, el que era padre lo declara que no es padre, o el que no lo era lo declara que es. Es una sentencia o una acción constitutiva. Y la acción de condena conlleva que se pretenda el pago de una obligación de dar, hacer o hacer. Eso es. En tema de los cautelares, la diferencia con el de conocimiento, el de ejecución y cautelar. Esos son juicios atendiendo a su función, acciones atendiendo a su función. Son de conocimiento cuando el juez necesita prueba para declarar a quién le corresponde el derecho. Son de ejecución cuando existe un documento que ya dice quién tiene el derecho. Y son cautelares cuando se presentan antes de la acción para garantizar las resultas de esa acción futura. Ok, entonces ahí está. Gracias. No tenga pena, Yere, por favor. ¿Alguien más? Cualquier pregunta que quieran hacer, por favor. Importante, ¿verdad? Yo les doy el consejo, no se me queden callados. Si tienen dudas, pregunten. Puede ser la pregunta puede parecer que no es tan buena, pero ustedes van a salir de la duda y eso es lo más importante. Entonces me pueden preguntar, insisto, lo que ya vimos, lo que estamos viendo, e inclusive lo que no hemos visto, ¿verdad? Porque a mí también me sirve explicarlo para que en el futuro ustedes ya tengan algo, algún conocimiento de esto. Pero ¿hay alguna duda o no la hay? Buenas tardes, licenciado. Giovanni, por favor. Buenas tardes. Tengo dudas respecto a lo que habló de las teorías y me llamó la atención cuando dijo de la segunda teoría, dice, la acción como un derecho abstracto de obrar. Sí. Que uno puede obrar sin tener a veces una razón, ¿verdad? No tener la razón y que se puede. Pero más adelante también habló de que tiene que haber un fundamento para poder entablar una demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Lo explico de la siguiente manera. Usted puede ir a accionar y pedir lo que quiera. No se le va a prohibir. Usted puede ir a accionar y pedir la luna.
No le van a decir de entrada, se lo rechazamos, usted no tiene derecho a venir a accionar porque está pidiendo la luna. Lo puede hacer. Esa es la naturaleza jurídica, que la acción usted lo puede hacer. Pero otra cosa es, se va a prosperar. Para que una acción verdaderamente prospere, tiene que estar basada en un objeto, en un derecho sustantivo violado. El de la luna usted lo va a plantear y un juez le debería dar trámite y la sentencia declarárselo sin lugar porque no está basado en ley, porque no hay una norma violentada. Pero para que la acción le prospere a usted, tiene que tener legitimidad, tiene que estar violentado un derecho, tiene que llevar el procedimiento que corresponde. A eso es lo que hay que explicar. Una cosa es por qué surge la acción y la otra es cuáles son los elementos para que esa acción realmente fructifique. Muchas gracias, licenciado. A usted, Giovanni. Gracias a usted por su observación. ¿Alguien más? Bueno, entonces, el día jueves, quienes se conectaron a las 15 ya se dieron cuenta que tratamos de ser puntuales. Esto no es porque yo quiero enseñarles algo, me gusta la puntualidad a mí, pero si les va a servir de algo, sepan que el día que ustedes tengan una audiencia, si llegan un minuto más tarde, ya no los dejan entrar a la audiencia. Un minuto más tarde, aunque le rueguen en el juez, le va a decir que no, y más aún, si la otra parte ya está ahí, menos se va a permitir que ustedes lleguen. Quiero contarles que cuando yo empezaba con mi carrera no había celulares. Y entonces cuando se discutía la hora que había llegado alguien, había una hora oficial. Se marcaba un número de teléfono, en el número de teléfono un número de 3 dígitos o de 2, no recuerdo, y ahí daba la hora oficial. Y eso lo usaba el juez. Hoy ya no es necesario eso, ¿verdad? Hoy sucede que hoy los celulares tienen la misma hora todos. Por consiguiente, si ustedes llegan segundos más tarde de su audiencia, no los van a dejar entrar. Aquí no. Aquí ustedes pueden ir más tarde. Lo único que si alguno no tiene la invitación y no puede ingresar, ya me pasó. Vi algunos que se me pasaron por estar dando la clase y quisieron ingresar y les di un ingreso un poquito tarde. No estoy al tanto de las dos cosas, pero ese va a ser el único inconveniente. Quien venga antes, pues tendrá su acceso. Igual estaremos tratando de ser muy puntuales para iniciar, aunque no seamos puntuales para terminar, porque dependiendo de todas estas cuestiones, así estará. Nos vemos el día jueves, entonces, tema jurisdicción y competencia, vamos a hablar de eso, por si quieren adelantar en leer algo. Tengan una feliz tarde, con permiso. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado.